Estimados amigos de Medi, muy buenas noches, como siempre nuestros miércoles a las 7 de la noche, para hacer unas charlas que siempre van a ayudarles a su salud, para su estado correcto, tanto físico como mental. Y ahora pues vamos a entrar con un tema que nunca hemos tratado y que a mí me interesa mucho, porque bien nos va a ayudar ahorita un excelente expositor sobre un tema que es muy común ver, que es el Tai Chi. Pero Ujú. ya lo poco que he podido conversar con él, no es cualquier cosita que nos hagan hacer mover los bracitos, sino que esto de acá en realidad es una cosa mucho más compleja. Entonces, hoy día nos va a acompañar nuestro amigo Alfredo Ichiguro, que es instructor de Tai Chi Chuan, y él nos lo va a explicar con más detalle para saber si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no, porque también no es que estamos metiendo la pata. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Cuéntame, Alfredo, ¿qué nos puedes decir sobre esta, ¿cómo se llama? Arte marcial? Porque creo que es lo correcto, Correcto, o me equivoco. correcto, es un arte marcial. Lo que pasa es que el Tai Chi, dentro de toda la historia que tiene, que es una historia de casi 500 años, el- comienza siendo un arte marcial. La funda un general invencible del, del ejército del emperador, que es Chen Guanting. Y él, lo que, a mi parecer, dentro de mi percepción, tenía pues una piconería muy grande, ¿no? Se da cuenta de algo que nosotros nos damos, los que practicamos bastante tiempo artes marciales nos damos cuenta, ¿no? Que no importa cuán fuerte, cuán diestro te hagas en tu arte marcial, va a llegar un momento en que tu oponente te va a vencer simplemente por el hecho de ser más joven, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, él comienza a desarrollar este arte marcial mezclando el arte marcial que él tenía, que era el Kung Fu de los Chen, con la medicina tradicional china y con la filosofía taoísta. Y de este crisol nace este arte marcial que te hace más fuerte en la medida que más lo practiques, ¿no? Durante los primeros 300 años, o sea, las 14 generaciones, esto se fue dando de generación en generación sobre la misma familia Chen. ¿No? Solamente los miembros de la familia Chen podían ser parte de eso. Y a partir de la 14 de la generación 14, eh, aparece Chen Shanxin, quien tiene un pensamiento muy interesante. Para él, el conocimiento no es del que lo tiene, sino del que lo puede aprovechar. Y ve unas facultades lindas dentro de un huérfano que era Yan Lucho, al cual le enseña este arte marcial, ¿no? Y se lo enseña y bueno, con lo poco que puede enseñarle, porque le enseña algo, calculan que algo del 30% de lo que es el estilo Chen, se vuelve guerrero invencible, ¿no? Y él, gracias a él es que tenemos este nombre, Tai Chi Chuan, ¿no? El Tai Chi, porque Tai Chi tiene muchas acepciones, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que, bueno, nosotros tenemos una cultura occidental, la cual tiene estos vocablos que nosotros los leemos y no importa el significado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los chinos escriben en ideogramas y los ideogramas tienen significados dependiendo de la posición en la que se encuentran dentro de la oración. Entonces, este Tai Chi, Tai lo tenemos como grande, Chi, una de las opciones es cumbre, entonces es la gran cumbre, haciendo referencia al nivel altísimo que tiene esto. Eh, pero la otra acepción, que es la interesante, es chi de polaridad. ¿Sí? Y esto hace referencia a un libro antiguo, uno de los libros más antiguos que tiene China y que es uno de los clásicos dentro de la literatura clásica china, que es I Ching, y que es un libro que siempre se lo ha relacionado pues con el tema este esotérico, adivinatorio, pero que encierra una sabiduría alucinante. Pues, ¿sí? Habla, por ejemplo, los primeros versos del I Ching, habla de que el universo nace en un Wu-Yi. Wu-Yi es un punto estático, ¿no? Pues, cualquier parecido al Big Bang con 4.000 años de antigüedad es una cosa alucinante.
y que el universo nace a partir de que ese Wu-Ji se polariza, se convierte en Tai Chi. Entonces, no es casualidad que se use este término para referirse a este arte marcial, que es el inicio del universo, porque los chinos comienzan a entender que es el movimiento el que desarrolla el universo. El tercer vocablo, que es chuan, chuan es puño, pero por extensión ese puño se convierte en arte marcial. Entonces vamos a escuchar pues en todas las artes marciales chinas, es el Shaolin Chuan, el Chuan, todo lo que termina en Chuan es un arte marcial. Entonces, lo que hacen referencia con este nombre es que el Tai Chi Chuan es el arte marcial del inicio, el arte marcial que inicia el universo, el arte marcial de la polaridad, el arte marcial del alto conocimiento, del alta cumbre. Y entienden, regresando al punto este del movimiento, que este movimiento es el que origina la vida. Hay estudios actuales que nos muestran que el desarrollo de nuestro cerebro, como lo conocemos hoy en día, se debe al movimiento del cuerpo que hemos ido realizando y la complejidad de los movimientos que hemos ido ganando. Pero estos movimientos serían absolutamente erráticos y sin sentido si no hubiese esto que vamos a hablar hoy, que es el equilibrio. ¿No? Entonces, el equilibrio, al final, entendemos que tiene un aspecto importantísimo dentro de la práctica del Tai Chi Chuan, porque como dijimos hace un momento, el Tai Chi Chuan es movimiento, ¿no? Y garantiza en este movimiento, el equilibrio garantiza que haya un movimiento fluido y estable, ¿no? Entonces, hay que entender también que este equilibrio se refiere, o sea, nosotros entendemos mucho el equilibrio este físico, ¿no? Entonces nos referimos a la capacidad esta de mantenernos estables y equilibrados en una situación, y tenemos, pues, por ejemplo, hemos definido, pues, diferentes formas de equilibrio, ¿no? Nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio físico. Me preguntabas la vez pasada, cuando hablamos sobre el tema, sobre el equilibrio espiritual, ¿no? El Tai Chi ve esto en una visión mucho más global, mucho más holística. El equilibrio es equilibrio, ¿no? Si yo estoy equilibrado mentalmente, estoy equilibrado espiritualmente, tengo que estar equilibrado físicamente, ¿no? No, una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Y yo estudié biología en la universidad, siempre hablamos de esta homeostasis, ¿no? Es un concepto crucial para entender cómo se mantiene el equilibrio tanto biológico como fisiológicamente, ¿no? Y esto genera, pues, que haya un sistema que puede enfrentarse a los cambios constantes del entorno, ¿no? Entonces es muy, muy importante mantener ese equilibrio. Y en el Tai Chi, pues también lo entendemos de esa manera. Nosotros tenemos dentro de nuestras danzas, dentro de nuestras expresiones, tenemos que ir entendiendo que ese Tai Chi tiene que expresarse de una manera, ¿no? Y se basa justamente en dos pilares, ¿no? ¿Cuáles son esos dos pilares? La conciencia y el equilibrio. Hoy día vamos a centrarnos en el equilibrio, entonces tenemos que entender que el equilibrio tiene dos fases, o sea, dos estados, ¿no? El equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, este equilibrio estático, como ven en la fotografía, justo haciendo una de las posturas del Chan Tzu Chi, que son los ejercicios básicos, nos permite entender que nuestro cuerpo nunca está quieto, ¿no? Entonces, dentro de esa quietud tenemos que buscar el movimiento. Y tenemos que encontrar cómo hacer que se mantenga, ¿no? Nosotros tenemos tres principios dentro de nuestra práctica. Tenemos el principio de relajación, el cuerpo tiene que estar relajado. Segundo, el movimiento del cuerpo tiene que ser amplio. Y tercero, el movimiento del cuerpo tiene que ser continuo, ¿no? Esto se debe a una razón específica. Dentro de la cosmovisión china,
la fuerza no viene de los músculos, la fuerza viene de los tendones. Y la única forma de poder desarrollar los tendones es a través de movimientos relajados, amplios y continuos. El otro momento que vemos del equilibrio es el momento dinámico. Y eso ya lo vemos, bueno, es la expresión, pues, ¿no? Lo vemos en las danzas y lo vemos en el combate también, ¿no? Entonces, al entender, lo que tenemos que entender dentro de esta parte, esta fase dinámica, es que nosotros en ese movimiento tenemos que buscar la quietud. Y ahí comienza la famosa paradoja del Tai Chi. Cuando estamos quietos en la fase estática, estamos buscando el movimiento. Y cuando estamos en movimiento, lo que estamos buscando es la quietud. ¿Cómo logramos eso? Justamente con lo que habíamos visto hace un momento, el equilibrio mental. Aquí es cuando comienza a unirse esa parte, ese estado meditativo del que tanto se habla a nivel de estas expresiones orientales, ¿no? Y que la ciencia occidental, pues hace poco, o sea, si estamos hablando de un arte que tiene casi 500 años, 50 años no es nada, pero hace 50 años se comienzan a encontrar que la mente tiene 3 estadios, ¿no? Cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, y el tercer estadio, que es el estado meditativo, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué la ciencia encuentra que nos sirve este estado meditativo? Nos sirve porque nosotros somos miopes emocionales. Nosotros vemos o percibimos nuestras emociones y nuestros pensamientos de una forma difusa, de una forma borrosa. Entonces, la meditación funciona como una especie de lentes, ¿no? Un lente para la mente, para poder percibir estas emociones y estos pensamientos en su verdadera dimensión y forma. Y el gran enemigo dentro de la práctica del Tai Chi es la tensión, porque entendemos que la tensión nace a partir del miedo. Entonces, en la medida que nosotros podemos gestionar el miedo, podemos ir eliminando la tensión del cuerpo. Y digo esto, trato de poner esto bien, mucho énfasis, porque nosotros buscamos gestionar el miedo, no eliminar el miedo. El miedo es necesario, es una de nuestras 6 emociones, una de nuestras 6 emociones básicas. Yo, para esto, soy un creyente que no existen emociones negativas. Las emociones son funciones adaptativas al medio. Entonces, ¿qué es lo que se propone para una correcta gestión emocional? Es justamente que nosotros podamos mirar estas emociones, podamos vivir plenamente estas emociones, pero no tomar decisiones, que ellas tomen las decisiones, ¿no? Eso es importantísimo. Nosotros tenemos que entender que eso es ese estímulo que ha originado la emoción que tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. Y a partir de nuestro equilibrio podemos entender qué es lo que está sucediendo. Si es que mi emoción ha sido simplemente una sorpresa o es un patrón que estoy siguiendo. Y por ese camino es que trasiega esto del equilibrio mental en el Tai Chi. Hemos hablado de la relajación corporal. ¿Sí? Entonces, esta tensión que se origina a partir del miedo tiene pues tiene una expresión física, ¿no? Que la vemos en la tensión, en la rigidez del cuerpo. Entonces, para que haya una práctica correcta, tenemos que ir poco a poco encontrando esas tensiones como nudos e ir desatando. Entonces, en la medida que nosotros vamos relajando el cuerpo, vamos relajando la mente. Y en la medida que vamos relajando la mente, vamos relajando el cuerpo. Y es ahí donde se engloba esto del equilibrio, que no existe equilibrio mental y equilibrio físico, sino pues que son parte de un todo, ¿no? Entonces,
aquí vemos en esto, justamente en esta postura estática, que es la postura de Tampien, la postura del látigo simple, la segunda postura dentro del Chan Tzu Chin, que es la base de la práctica del Tai Chi. El Chan Tzu Chin tiene 5 posiciones básicas, ¿no? Esta es la segunda, hay la primera, que es el Lan Shai, acomodándose perezosamente el camisón. Esta, que es el látigo simple. Después tenemos la tercera postura, que si bien como lancha es estático como lancha ahí, en movimiento, tiene un movimiento que es el lleva ascenso. Tenemos la cuarta postura, que se da en caminata, y la quinta postura, que se va hacia la lateralidad, ¿no? Entonces, en estos 5 movimientos básicos del Chan Tzu Chin, yo me terminaba encontrando pues uno de el problema educativo base, ¿no? La frustración. La clase de Tai Chi está diseñada para frustrar al estudiante. ¿Y por qué es tan importante que el estudiante se enfrente a la frustración todas sus clases? Porque justamente es uno de los generadores de miedo. La frustración genera miedo y el miedo genera tensión. Entonces, el otro gran escollo que presentan en las clases es el aburrimiento, tengo que repetir algo incesantemente, ¿no? Entonces siempre encontramos pues las dos tipos de personas, ¿no? La no hábil, que se frustra porque ve que lo que se está haciendo trata de repetirlo y no le sale, y tenemos al hábil, que ve lo que está haciendo, lo puede repetir, lo puede hacer y se aburre porque tiene que hacer lo mismo, ¿no? Lo que no entiende ninguno de los dos es que el fin no es que se haga la forma. Bueno, el fin último no es que se haga la forma bien. El fin último es lo que viene después de esa forma, ¿no? Lo que Cleary habla, James Clear habla muy sobre los hábitos atómicos, ¿no? Donde él dice, el tema no es generar el hábito, el tema es entender lo que viene después del hábito. Y eso es lo que sucede dentro de la práctica de Tai Chi. Nosotros lo que buscamos, esta práctica, estas posturas, al final son pretextos. Son pretextos para justamente tratar de entender estos dos pilares que hemos hablado hace un momento. El pilar de la conciencia y el pilar del equilibrio. Y vamos a ver que nuestra práctica constantemente rebota entre esas dos. Gano conciencia, entonces voy a ganar equilibrio. Gano equilibrio, entonces voy a ganar conciencia. Y esa es la razón fundamental por la cual mi maestro, Juan Vázquez, él siempre habla de las profundidades del Tai Chi. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ir más allá. Ahora, en ese, me olvidaba, en ese estático también hay una postura clásica del taoísmo, de la meditación taoísta, que está arraigada dentro de la práctica del Tai Chi Chuan, que es justamente la postura de Chanchuan, la postura de árbol. Y eso se ve pues constantemente. Se ve en varias prácticas taoístas, no solo en el Tai Chi. Pero en el Tai Chi le da la facultad de justamente entender esta relajación de hombros y esta relajación de caderas, cómo están relacionadas y cómo esta relajación de hombros y cadera afectan nuestra psiquis, nuestro pensamiento. Entonces, por ahí comenzamos a entender lo que es soltar la mente e ir soltando poco a poco el cuerpo. Ahora bien, en este equilibrio dinámico ya comenzamos con los movimientos. Entonces, este Chan Tzu Chi no solamente tiene una postura estática, sino también tiene una fase en movimiento. Entonces, poco a poco voy a ir entendiendo que ese equilibrio que he ido ganando a nivel estático, tengo que llevarlo hacia el movimiento. Y que, claro, al final todo es percepción. Entonces, tengo que ser capaz, hay cosas que yo no soy capaz de ver. Y no soy capaz de ver lo que no conozco. Y esa es una de las razones por las cuales las clases son grupales. Y esa es la importancia de la clase grupal. Hasta el más neófito de los estudiantes puede ser capaz de ver algo
que el más experto no está bien. Entonces, ahí es donde interviene mucho el trabajo grupal, ¿no? Y por eso es que tenemos pues estas prácticas que van desde la práctica fija, las prácticas en movimiento del Chan Soo Chil, posteriormente tenemos las formas, tenemos las armas, y lo que tenemos en esta foto, que es el tuisho, que es la parte del combate. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra práctica tenemos tres estados, ¿no? Tenemos el Qigong, que es la parte donde yo desarrollo la fuerza, el Taolong, que es la parte donde yo desarrollo el equilibrio, y el Tuisho, que es la parte donde tomo conciencia si es que esa fuerza y ese equilibrio que yo creo tener realmente existe o simplemente es una ilusión de mi mente, como muchas cosas que suceden en mi mente. Aquí me enfrento a un oponente. Entonces este oponente me va a comenzar a presionar mis límites y yo voy a comenzar a entender, he ganado fuerza, he ganado equilibrio, en dónde estoy fallando y en qué tengo que comenzar a ahondar, a practicar más. ¿No? Ahora, la pregunta del millón. Todo esto, ¿cómo influye en mi psiquis? ¿Es realmente esto de la, de la homeostasis física, biológica, afecta a mi mente? Bueno, no hay estudios, no hay estudios que te digan directamente que hay una relación directa entre la retroalimentación negativa que se produce en la homeostasis, o sea, lo que tenemos que entender es que la homeostasis tiene dos retroalimentaciones, la positiva y la negativa, ¿no? Entonces vamos a fijarnos ahorita en la negativa y ahí les voy a explicar por qué. No hay una relación directa entre la retroalimentación negativa de la homeostasis y la tendencia mental a la negatividad que tenemos como humanos. Y que es importante destacar que la salud mental y el bienestar emocional son fundamentales para el equilibrio de la vida de una persona, ¿no? Esa pandemia nos ha demostrado a todos lo importante que es tener una buena salud, ¿no? Y cómo es que este supuesto equilibrio físico se desbarata con solamente dos cosas que pasen por la vida. Un estado de bienestar emocional contribuye, o sea, yo soy un creyente de que sí contribuye, faltan estudios, porque que voy a usar el condicional, puede contribuir a una mejor regulación de los sistemas biológicos. Ya que justo lo que hablamos de la pandemia, el estrés crónico, las emociones negativas, estas emociones agobiantes pueden afectar la homeostasis del cuerpo. Entonces, mantener un equilibrio, una gestión emocional positiva es beneficiosa para nuestra salud en general, ¿no? El famoso discurso de Freud de que una mujer que se sabe bien vestida no se enferma, ¿no? Que bueno, que es aplicable a todos, ¿no? Aunque no esté relacionada a esta retroalimentación negativa en la hemostasis en un sentido biológico, podemos darlo por válido, ¿no? O sea, yo tengo la prueba de todos los practicantes y estudiantes que he visto, me permite decir, bueno, sí, cuando uno logra este control, esta gestión emocional correcta a través de esta práctica en la cual soy consciente que si bien mi mente puede influir mi cuerpo también puede influir en mi mente, mejora mi calidad de vida. ¿Mm? Entonces, el estrés y la ansiedad son dos caras de una misma moneda. Algo que yo he visto con el tiempo es este tema siempre lo trato de explicar, lo que es la forma más fácil que he visto de explicarlo, ¿no? Nuestro pasado nos genera culpa y esa culpa nos genera una depresión, ¿no? Entonces, hay que entender que el exceso de pasado nos genera depresión. Y el futuro, la incertidumbre que tiene el futuro nos genera la ansiedad. Entonces, los grandes problemas ansiosos se deben justamente a un exceso de futuro. ¿Mm? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito más, nos damos cuenta que tanto la depresión como la ansiedad son cuestiones imaginarias.
O sea, lo que siento es real, pero vamos, la percepción que estoy teniendo, para que es lo que genera la depresión y la ansiedad, son estados mentales. Entonces, en la medida que yo soy capaz de entender qué es realmente lo que me está causando dolor y cómo me lo está causando, entonces ahí es cuando comienzan a cambiar las cosas. ¿Y por qué es importante este punto? Porque dentro de la práctica del Tai Chi, lo que nosotros más atacamos es un sistema que se llama el propioceptivo. Y el propioceptivo es un sistema que está diseñado para decirnos la posición de los órganos y músculos en el espacio y el estado en el que se encuentra. Y lo que tenemos que entender también es que nuestro cuerpo, su forma de comunicación es el dolor, ¿no? Y que tenemos entonces dos tipos de dolor. El dolor causado por una lesión, por una rotura, por una pérdida, y el segundo dolor, que es el dolor que se causa porque el propioceptivo nos avisa que, cuidado, eso se puede romper, o cuidado, eso podría romperse. Entonces, la práctica, esta práctica constante, lenta, este laboratorio de ensayo-error en el que convertimos nuestra práctica, nos permite entender esos diferenciales de dolor. Y al permitir entender esos diferenciales de dolor, podemos mejorar la comunicación que tenemos con nuestro cuerpo. Entonces, y esa es la forma como creo yo el Tai Chi contribuye a mejorar este equilibrio global del que hemos estado conversando todo este tiempo, ¿no? Entonces, hay otra cosa más, ¿no? El Tai Chi busca mejorar las posturas, ¿no? O sea, hay tres ejes fundamentales y hay un eje tácito, ¿no? Los ejes son cadera, hombro, codo, rodilla, muñeca, tobillo. Pero el tácito es justamente la columna vertebral derecha, ¿no? Tenemos que tener una postura correcta. Y hay una relación media lógica, pues, ¿no? En esto de la postura, ¿no? O sea, no solamente una buena postura mejora mi músculo esquelético, mejora mi sistema endocrino, mejora mi propioceptivo, mejora mi sistema nervioso. Entonces, claro, nosotros nunca entendemos que al final dentro de la espalda están pasando pues los inicios de todos los nervios. Entonces una mala postura no solamente me está afectando a nivel músculo esquelético, sino también me está afectando a nivel nervioso, y si me afecta a nivel nervioso, me afecta en todos los demás sistemas. Entonces, esa percepción del cuerpo mejora con la postura, mejora con la conciencia. Y por eso es que les digo de esta relación que hay, de estos dos pilares, conciencia y equilibrio. Ahora, ya más o menos para cerrar, porque ya estamos en tiempos, hay algo que hemos mencionado, que es justamente esto de los estados meditativos. En los 70s, el Tai Chi era conocido con un nombre que le pusieron meditación en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estaban tratando de mostrar, tratando de comunicar el estado en el cual uno debía estar a la hora de hacer las posturas de Tai Chi, ¿no? El controlar esa mente que se va, que la mente termine entendiendo desde su infinitud la finitud del cuerpo y que el cuerpo desde su finitud termine entendiendo la infinitud de la mente. Pero hay una cosa muy, muy importante dentro de este proceso meditativo. Entender que al final son engranajes. El cuerpo necesita de la mente como la mente necesita del cuerpo. Y hay un tercero en discordia que muchas veces no lo vemos y que también es parte de nosotros, es el ego, ¿no? Y que mucho se habla pues dentro de esto en las filosofías orientales, ¿no? Somos tres en una mesa y tenemos que darnos cuenta que en la medida que engranemos y que nos damos cuenta que tenemos que ir hacia una misma dirección, las cosas van a mejorar. Si no, van a empeorar. Entonces, que los tres tienen que tener una percepción correcta de lo que sucede. ¿Sí? Entonces,
ahí es donde intervienen estos temas meditativos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y vamos con preguntas. Perfecto, mi estimado Alfredo. Y cuando tú has dicho lo de la postura al final, yo estaba pero poniéndome lo más derecho que podía. ¿Cómo puede ver a través de más allá de lo evidente? Alfredo, yo tengo, yo tengo que hacerte una consulta. Sí. Número uno es, ¿hay alguna edad en la cual se debe empezar? O sea, ¿cuáles son los rangos de edad en donde uno puede decir que puede practicar o puede entrar al Tai Chi, Claro. ¿no? Mira, nosotros tenemos esta cuestión del que viene pues de que el tai chi es esa cosa que hacen las viejitas en el parque. Entonces, pero nos olvidamos de dos cosas importantes. Una, que justamente el tai chi es un arte marcial. Pero dos, es esta influencia que tiene de la medicina tradicional china termina volviéndose un aporte a la medicina tradicional china y específicamente a la medicina preventiva tradicional china. Entonces, nosotros, pues, y tú como médico lo sabes mejor que yo, el tema este de la prevención es algo que recién estamos hablando aquí en Occidente en los últimos años. China lo viene hablando hace 500 años. Entonces, justamente nadie previene de viejo, tú previenes de joven. Entonces, en China, el Tai Chi se inicia a los 7 años. Mi maestro, cuando... Pues, Muy temprano. sí, 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 sí. Y justamente mi maestro, cuando él comenzó, que él tenía 19 años cuando él comenzó, el maestro al cual él le pide que le enseñe, le hizo casi firmar un compromiso de desagravio para decirle, tú estás muy viejo para enseñar. Y es que se debe a la misma cosa, al mismo problema que hay en el yoga, que es justamente los estiramientos. Ahora, en el tai chi termina siendo un poco más amigable por un tema, ¿no? O sea, el tai chi va de la fuerza hacia la rehabilitación, ¿no? O sea, entender que yo tengo que ganar fuerza y a partir de eso voy entendiendo qué cosas tengo que mejorar, ¿ya? Así comienzas cuando eres joven, ¿no? Y joven me refiero a ustedes a niños, ¿no? Yo también comencé viejo. El otro lado comienzan justamente las personas, los que somos mayores. Entonces, nos permite primero rehabilitar lo que nosotros tenemos, podamos tener alguna falla y vamos a ir mejorando y vamos a buscar alcanzar la fuerza, ¿no? El camino inverso. Entonces, la metodología permite al final que el rango de edad sí no sea ningún problema, ¿no? Y eso está demostrado en mis clases porque tengo desde los sub-90 hasta acabo de llevar unos chicos al Panamericano para que compitan, que están en la flor de la juventud. Alfredo, ya Sí, está. ahora sí. Ahora sí. Oye, interesante lo que nos estás contando. Y Alfredo, entonces, yo te insistí esa pregunta porque como tú bien has dicho al inicio, la práctica del Tai Chi, al menos acá en Lima, pero creo que a nivel regional está muy localizada para el adulto mayor. Está enfocada, a Exacto. diferencia de cualquier otra arte marcial, lo relacionan muy fuertemente al adulto mayor. Y probablemente tiene que ver justamente porque el adulto mayor carece muchas veces o tiene déficit a veces de lo que es el equilibrio, no solamente el físico, sino también a veces el equilibrio, lo que yo trabajo como geriatra, el equilibrio mental, el equilibrio espiritual y hasta el equilibrio familiar, social, que también te da a veces soporte Exacto. a ese adulto mayor. Entonces, por eso muchas veces nos encontramos en ellos practican mucho esta arte marcial. Mi pregunta es, y acá sí quiero, como dice, pregunta un poco venenosa. Yo veo mucho adultos mayores, como
bien dices, en los parques o en los centros de adulto mayor practicando Tai Chi. ¿Es correcto lo que están haciendo? ¿Es solo una parte de lo que están haciendo y deberían hacer más? ¿O debe complementarse con algo? No lo sé. Tú tienes Sí, más experiencia. o sea, lo que pasa es que hay esto un tema, ¿no? O sea, no quiero caer en el facilismo del no es, ¿no? Lo que pasa es que si tú dejas de entender esto como un arte marcial y lo entiendes solamente como un baile, te va a salir mucho más barato y mucho más simple que te vayas a bailar a una discoteca, ¿ya? La marcialidad tiene que entenderse bajo estos dos pilares, conciencia y equilibrio. Yo tengo que ganar conciencia y yo tengo que a través de esa conciencia ganar equilibrio. Si no lo estoy haciendo, mi práctica no la corre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de cosas que uno comienza a analizar al, y esa es la parte de la importancia de la marcialidad. El hecho de entender la espalda derecha, ¿ya? La postura correcta, y la postura correcta no solamente es la espalda, sino entender los hombros, entender las rodillas, entender cómo están los pies, entender cómo me muevo, la sincronicidad entre mi pensamiento y mi cuerpo, son los que me permiten entender qué tan preparado está el oponente que tengo al frente. Esa es la razón fundamental de la marcialidad. Llevado al tema de la salud, o sea, y esa es la cosa que muchos no entienden. La marcialidad terminó decantando en salud, y no fue al revés, ¿no? O sea, no porque puse el cuerpo de tal forma, o sea, no porque la posición se llame recibiendo el sol, significa que el sol me va a dar la energía. O sea, lo que tenemos que entender es que hay mucho tema que es el chino clásico literario, hay mucho lenguaje poético. Este tema que yo nombraba al principio del I Ching, que tiene muchos temas, o sea, el I Ching no solamente te habla, que todo el mundo lo ve a través del tema esotérico y el tema adivinatorio. El I Ching habla de física, el I Ching habla de biología, el I Ching habla de química. O sea, te dice que el inicio de la vida es la espiral. Y nosotros recién comenzamos a entender la de... ¿ya? En el I Ching te hablan de que el universo se mueve en números binarios. 500 años, o sea, la traducción de Confucio son 2000 años antes que Leibniz. O sea, hay temas muy, muy densos. Alguna vez cuando yo conversaba con el doctor Wu, que es un doctor especializado en lengua española, él es chino especializado en lengua española, es más específicamente en literatura española del siglo XV. O sea, habla mejor español que todos nosotros juntos. ¿Ya? Sí. Yo le preguntaba esto, ¿no? O sea, esta pregunta venenosa, le decía, ¿por qué los chinos no le dan importancia a esto y le dan tanta importancia a esto? O sea, han convertido un libro científico en casi un texto chamánico, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Y dice, bueno, porque ya para nosotros ¿cómo se llama esto? Para nosotros es obvio, lo otro no es obvio. O sea, nuestro interés está en lo otro. Ustedes recién lo están viendo. Sí. Pero como tú dices, esto de acá que está envolviéndose en la práctica del Tai Chi y que viene de una cultura milenaria, esto no es que el Tai Chi haya sido inventado hace 50 años, como tú bien dices, Sí. tiene siglos, siglos, y que me supongo que en base a ley de ensayo y error lo Exactamente. perfeccionaron, lo hicieron. Y bien tú has dicho en tu exposición que uno debe tener la capacidad de saber que uno va a seguir aprendiendo, porque yo imagino Sí. que tú tienes años en el Tai Sí. Chi, cuando te pregunto a 20 años, yo sé que tú vas a ser quizás mucho mejor de lo que eres ahora, como debería ser cada uno de nosotros. Eso, a eso se apunta, ¿no? Algo que siempre les digo en clases, y bueno, para terminar de redondear este tema de por qué la gente mayor, ¿no? Y es que la razón en la cual ellos buscaban dentro de esta marcialidad entender el equilibrio es que ellos estaban buscando ser soldados, ¿ya?
Y los soldados de esa época no tenían las ventajas que tienen los soldados de hoy en día, que tienes tiendas de campaña, tienes hospitales de campaña, tienes armas que disparas a la distancia, ¿no? La máxima arma a distancia era el arco y la flecha, que tenías que tener muchísima precisión, y la lanza, ¿no? Y la lanza no la lanzaba, sino que la usabas para mantener la posición, ¿no? Entonces, ellos entendieron que no podían desperdiciar gente en el entrenamiento. O sea, no podían malograr gente en el entrenamiento. Tenían que hacer algo que es pensamiento netamente militar, que estéticamente de repente no se ve tan bonito, pero que efectivamente funciona a la perfección. Entonces, los trabajos en el Tai Chi están hechos, si bien tienen una intensidad, pueden llegar a tener una intensidad muy fuerte, tienen baja intensidad en las articulaciones, ¿no? Y eso es lo que ayuda a que se desarrollen los músculos, huesos y tendones sin afectar directamente la articulación. Entonces, claro, cuando uno es joven no hay ningún problema, pues no te tiras de rodillas y no pasa nada. Pero ya cuando tienes osteoporosis, tienes bursitis, tienes, ¿cómo se llama esto? Artrosis, pues te vas a dañar. Entonces, esa es la razón por la cual ahí comienza la importancia de esta práctica para este tipo de personas, ¿no? Yo comencé Tai Chi porque ahí me dijeron que tenía las articulaciones, a los 28 años me dijeron que tenía las articulaciones de una persona de 60 años. Entonces que yo ya no podía seguir compitiendo, tenía que dedicarme a otra cosa. Entonces, y tengan por seguro que mi primera decisión no fue el Tai Chi, porque justamente dije, sé que estoy lesionado, pero no voy a hacer cosas de viejitas. Pero tuve la suerte de mi hermano, el que ahora es mi hermano de práctica, pues Miyashiro, que también había pasado unas situaciones similares y estaba pues con 2 hernias discales y toda la cosa, comenzó a mejorar increíblemente con esta práctica. Yo he dejado muchas cosas, ¿no?, de lado. He dejado tendinitis, he dejado bastantes cosas. Últimamente, último de los males que me aquejaba era justamente el sueño, ¿ya? Me estaba costando en regularlo y resulta pues que lo que tenía era una apnea de sueño, ¿ya? Ahora que tengo mi CPAP y todo, soy feliz. Cosas que yo consideraba que estaba perdiendo, porque bueno, dije ya es natural, uno llega a cierta edad y comienza a crecer. Me doy cuenta que no, que era simplemente el descanso. Entonces ese descanso correcto sumado a esta práctica me está haciendo recuperar cosas que no tenía hace muchísimo tiempo. Yo he conocido un poco del Tai Chi en mi especialidad, porque yo soy geriatra. Justamente alguna vez, cuando era ya médico, pero estudiante de geriatría, me mandaron a averiguar lo que es caídas en el adulto. Correcto. Y una de las cosas más curiosas que ponían, pues, en lo que es prevención de caídas en el adulto mayor, es, qué sé yo, poner agarraderas, quitar alfombras, un montón de cosas dentro de lo que es la prevención de caídas en el adulto mayor. Pero una de las cosas fuertes que se veía en los artículos que sacaban, o sea, con base científica, es que justamente en el adulto mayor, uno de los ejercicios, por no decir el único ejercicio, que lograba un impacto positivo en la prevención de caídas, que es vital en mi población, era el Tai Chi. Era el Tai Chi. Justamente se veía que ese arte en particular, el Tai Chi, tenía un impacto marcadamente positivo. Y yo viendo un poco lo que tú has expuesto y escuchando, ya me doy cuenta que no es solamente porque refuerza el equilibrio, sino que también fortalece el cuerpo, desde la parte más básica, que es la parte física, aparte de todo lo que hemos hablado. Pero como tú bien dices, debe tener esto una marcialidad, una disciplina que lo acompañe, porque si no, pues obviamente no creo que sea tan efectivo y decirle que bueno, mi hora o mis 30 minutos en el parque una vez a la semana y el resto de la semana voy a estar sentado mirando televisión, como que eso no tenga ningún impacto, ¿o me equivoco?
No, estás en lo correcto. O sea, aquí el tema pasa, justamente por eso es tan importante el tema de la conciencia. Yo tengo que ser consciente. O sea, uno de los temas clásicos en caídas es justamente a ver, nosotros aprendemos, mi maestro, cuando yo recién comenzaba, nos decía, con el tai chi vas a reaprender a caminar, ¿ya? Y yo he sido siempre un escéptico por excelencia. Entonces, dentro mío, pues, me decía, que voy a aprender a caminar. Pero por fuera decía, bueno, pues no, o sea, ya vamos a hacerlo, pues, ¿no? Yo estaba en un camino en que no me quedaba. Pero la verdad es que sí, reaprendes a caminar. Y es por una sencilla razón. Nosotros aprendemos a caminar desde el miedo. Y eso es una simple observación. Tú ves cómo camina un bebé que está aprendiendo a caminar y lo ves en el otro extremo. Ves cómo camina un viejito que está perdiendo la fuerza en las piernas y caminan igualito. Tiran las rodillas para atrás, o sea, retroflexian las rodillas y tratan de acelerar el paso porque creen que así van a ir más rápido. El problema es que así se caen más rápido. La diferencia es que, claro, en el bebé está al máximo su nivel de regeneración, entonces si se cae no pasa del llanto. El problema con los viejitos, con los adultos mayores, es que pues, terminan con una fractura. Y normalmente pues a eso le sumas porque tienen osteoporosis, que tienen mil problemas más, termina en una cosa muy grave. Entonces, ¿qué es lo que se gana? Sí, específicamente en esta parte de la caminata. Primero, tomar conciencia de tus rodillas. Segundo, tener conciencia de la flexibilidad del pie, de por qué existen los músculos. Cuando tú haces cualquier movimiento, tienes los músculos que hacen el movimiento a favor y los movimientos que tienen los músculos, el movimiento en contra. Que justo hablábamos de eso con la retroalimentación positiva y negativa. Que eso es lo que me permite realmente tener conciencia del equilibrio. Entonces, en la medida que yo vaya manejando mejor esa retroalimentación positiva y negativa, me va a permitir entender cómo es que tengo que colocar el pie en tal o cual situación. Y si lo practico lo suficiente, ya no tengo que pensarlo. Hay memoria muscular. Lo voy a realizar. Y la otra cosa es que nosotros cuando nos vamos a caer, buscamos subir el centro de gravedad, ¿no? Todo aquel que va más, o sea, y lo tenemos hasta en dichos, ¿no? El que mucho sube, la caída, ¿no? el que alto sube, el grande es la caída, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es justamente lo contrario, bajar el centro de gravedad. Y eso nos va a permitir tener un mejor equilibrio, y si en última instancia nos caemos, la caída ya no va a tener tanto daño, ¿ya? La tercera cosa que hace daño dentro de las caídas es la tensión. Y esto yo lo pongo en un ejemplo clásico. Y les digo, todos han escuchado del borracho que se cae por las escaleras y más allá de moretones no le pasó nada. Y todos han escuchado del sobrio que se cayó por las escaleras y se terminó rompiendo el cuello. ¿Cuál es la diferencia? La tensión. Y ahí te das cuenta el real impacto de la tensión en el cuerpo. Ya. ¿Ya? O sea, el otro ejemplo que yo pongo es, todos han pisado hojas secas, ¿no? Todo el mundo le ha gustado el crujir de las hojas secas. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo en el pasto vivo? Porque hay flexibilidad, pues. Entonces, los chinos parten de esa observación para decirte que la vida está en la flexibilidad y la muerte está en la dureza. Mientras más duro te pongas, más muerto estás. Mientras más flexible eres, más vivo estás. Y eso dicen, por eso es que el bebé, que es el punto más alto de la vida, tú lo coges y es una gelatina. Y los cadáveres, que es el punto más alto de la muerte, son cosas duras, rígidas. Pero, Alfredo, lo que tú me estás diciendo es algo interesantísimo, porque estás diciéndome que la práctica del Tai Chi entonces no es solamente no caer, bueno, dirigido, como sigo diciendo, a lo que es mis adultos mayores, que son los que a mí, como te digo, me encanta, ¿eh? Pero no es solamente no caerte, sino que, porque eventualmente todos vamos a caernos en algún Exactamente. momento, enseñarte a caerte.
Sí. cómo caer para que sea el menor daño posible de ese impacto o de esa caída. Y entonces, bajo ese concepto, te voy a hacer, yo estoy seguro que la respuesta es que el Tai Chi no es para simplemente te matriculas lunes, miércoles y viernes y solo lo practicas lunes, miércoles y viernes. Yo estoy seguro que la respuesta es tiene que ser todos los días. Pero realmente, ¿cuánto es lo que, o sea, cómo tú le, suena horrible decir vender, pero cómo le promocionarías? Yo te digo que yo como geriatra, le digo a mis adultos mayores, señor, usted no puede venir porque es de comas, usted no puede venir porque está muy lejos a mi centro de salud para hacer máquinas, terapia, pero haga Tai Chi. ¿Con qué frecuencia debería hacerlo o qué ejercicios básicos debería hacer en casa los días que no practica? ¿O es individualizado? Disculpa la pregunta. ¿Es así? No, individualizado para nada, o sea, y eso tenemos que entender también, o sea, los chinos cuando te hablan, yo vengo de un pueblito chiquito, así, sí, es tan chiquito que solamente tiene 30 millones de personas. Entonces, ¿ya? Entonces, y esas dimensiones de chiquitos siempre las han tenido, ¿ya? Entonces, es más, durante pandemia nosotros hicimos una serie de clases abiertas que todavía están grabadas en el canal de YouTube, que es más, si ven el QR ese de ahí con el teléfono pueden llegar al canal de YouTube, que tranquilamente pueden hacerlas en casa sin ningún problema. Ahora, ¿es importante la guía? Sí, es importante, justamente por este tema que te digo, de que uno no ve lo que no conoce. Entonces, si uno no entiende, no conoce su equilibrio, no conoce qué es el cuerpo derecho y no conoce, obviamente necesito a alguien que me esté guiando constantemente y me diga, ponte de tal manera, haz esto, rodillas para afuera, pie bien puesto, mano estirada, ¿no? Y la otra cuestión es que el tema grupal, o sea, somos animales sociales, nos ayuda muchísimo, ¿no? Una de las cosas por las cuales estos tai chi del parque y todas estas cosas funcionan muy bien, o sea, no es por lo que están practicando, sino practican muy bien justamente porque se están viendo con los amigos, ¿no? Y más aún, tú con tu especialidad te habrás dado cuenta porque el tema de la soledad es muy, muy fuerte, ¿no? Y En esa termina población, siendo, sí, y termina siendo, y es notorio y es totalmente comprensible porque, claro, los solteros ya no tienen las mismas ganas de salir y los casados, pues muchos de ellos ya están comenzando a entrar en los problemas de que están pasando a la viudez. Entonces, si perdiste a tu compañero de vida, ya no tienes ganas de conocer a nadie más. Entonces, hasta en eso ayuda la práctica, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el tema marcial? Justamente en ese punto, en la pertenencia. El Tai Chi nace siendo un arte marcial de filas y columnas. Por eso es que la danza termina siendo en de filas y ejército. columnas. Exactamente. Entonces, si tú eres parte de una fila y una columna, tú no te puedes caer, ¿no? Porque el momento que tú te caes, se rompe la fila y se rompe la columna. Y ahí comienza la responsabilidad social. ¿Ya? Entonces, en tu mente, inconscientemente, comienza a sembrarse esta semilla de que tienes que cuidar la caída. ¿Ya? O sea, hasta ese punto llega. Como tú bien lo has dicho, no somos exentos de las caídas, pero si yo tomo conciencia de eso, o sea, no es que voy a volverme inmortal, sino que hasta el último momento de mi vida voy a tener una calidad de vida óptima. Entonces, una de las cosas, yo tengo ahorita 46 años, ¿no? Y mi suegro, mi suegro, que en ese momento todavía no era mi suegro, me veía que yo me perdía un montón de cosas porque o estaba entrenando o estaba metiendo o estaba en campeonatos y me decía, oye, pero ¿para qué tanto entrenas? Pues, ¿no? Y es una de las cosas que hasta ahora me sigo preguntando, ¿no? Y es que me termino dando cuenta que al final, o sea, tú comienzas de chico este camino en las artes marciales, o sea, al menos pues los que somos de esta edad, porque en algún momento vimos a Bruce Lee, a Van Damme, a Chuck Norris, pues, ¿no? Pero llega un momento en tu vida que te das cuenta que, o sea, ya no vas a pelear. O sea, es más, tendrías que tener algo muy mal en la cabeza para pelear.
Entonces, ¿para qué entrenas un arte marcial? Y ahí te das cuenta que es simplemente para que tú mantengas una calidad de vida. Es en chino, o sea, que eso es uno de los temas, las confusiones con el idioma. El arte marcial, nosotros la conocemos como Kung Fu, ¿no es verdad? Pero realmente el arte marcial es Wushu, ¿no? Wu, que es guerra, Shu, que es arte. Todas las artes marciales chinas es Wushu, ¿ya? Pero ¿por qué viene el término Kung Fu? Porque Kung Fu en chino, significa habilidad, habilidad perfectible en el tiempo. Tú eres un buen médico, entonces yo Kung Fu, tienes Kung Fu, ¿ya? El señor es un buen chofer, es perfectible en el tiempo, tiene Kung Fu. El señor cocina es un chef de renombre, es algo perfectible, tiene Kung Fu, ¿ya? Entonces, dentro de su cosmovisión, dentro de la cosmovisión de los chinos, aquello que está en el grado más alto del Kung Fu son las artes marciales. ¿Por qué? Porque unen tres cosas: cuerpo, mente, espíritu. ¿Ya? Entonces, al unir las tres en un solo instante, que es justamente el momento presente, y ahí comienza el tema meditativo, en el cual elimino el pasado, elimino el futuro y solamente me quedo en el momento presente, ¿ya? Es que comienzo a sublimar todos los procesos que tengo internos y externos, ¿ya? Y por eso es que cuando los occidentales miraban y le decían, oye, ¿qué está haciendo ese? ¿No? Porque es un movimiento, son movimientos raros, pues, ¿no? ¿Qué está haciendo ese? Ah, Kung Fu. ¿Ya? Más fácil de explicar. Sí, claro, dentro de la concepción china era mucho más fácil. Ah, sí, le estoy explicando. Ah, ya, él está haciendo Kung Fu. Alfredo, entonces lo voy a poner acá nuevamente en grande para los que han entrado recién en este QR, para que los que están entrando recién, para que puedan hacerle con la cámara o llamen al sobrino ahí para que le peguen un pantallazo, o no se olviden que estas charlas quedan grabadas para que puedan acceder ahí al link donde van a poder contactar con nuestro amigo Alfredo Ishiguro, y que además va a tener pues ahí el placer de ver algunas cosas generales. Tú lo que me has dicho es algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo trabajo en un centro geriátrico de la Fuerza Aérea, y me imagino pues que qué fácil debería ser para mis adultos mayores que son retirados de la Fuerza Aérea, que son retirados militares, poder entrar a este arte marcial que, como tú bien dices, ya no es, yo creo que ningún arte marcial realmente está diseñado para buscar pelea. En este caso, es un arte marcial que se puede adaptar muy bien a ellos, que han estado acostumbrados toda su vida a trabajar en marchas, mantener la columna, la fila, como tú bien dices. Ellos ya practicaron, quizás ya tengan una base que muchos de nosotros no lo disponemos, y para ellos es mucho más provechoso y mucho más rápido. Exactamente. Y sobre todo porque dentro, yo tuve un profesor en la universidad que era García Pacheco, que era genial porque él nos decía que dentro, le decían dos cabezas porque el tipo era capísimo. Y él decía que dentro, nos decía, ustedes saben quiénes han sido mis mejores estudiantes, porque él había enseñado en un montón de sitios. Y uno de ellos era el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿ya? Y todos decíamos, no, que aquí, que acá. Ahí. Y le decía, ¿por qué? Porque tú puedes tener hábiles en todas las universidades. Pero en las Fuerzas Armadas tú les dices que de 5 a 7 tienen que hacer matemáticas, de 5 a 7 hacen matemáticas. Ya tienen una disciplina, una marcialidad. Y es algo que los japoneses tienen muy, muy claro. Los japoneses te dicen que llega un momento que la disciplina vence a la inteligencia. Entonces, qué bonito realmente. Yo, como te digo, lo que tú dices de verdad es algo muy importante. Cosas nuevas que te voy a contando que yo he aprendido es que, para empezar, esto no es solo para adultos mayores, aunque sí los beneficia muchísimo. Los beneficia muchísimo, pero que realmente es un arte marcial que debe aprenderse, sí, idealmente desde muy pequeño, desde muy joven. Exacto.
Exacto. Y lo poco que, como digo, que ya me picaste ese bichito, es que ahí va el detalle, o sea, por ejemplo, ¿por qué yo no hubiera querido aprender Tai Chi? O sea, ¿por qué yo en mi Claro. cabeza, recomendando Tai Chi a mis pacientes, por qué yo no lo veía que yo pudiera practicar Tai Chi? Porque en mi cabeza, siendo general, Tai Chi es para personas Bien, mayores. exacto. Y tú me estás diciendo que no, y me lo has explicado bonito, de verdad que hermoso, de verdad que hermoso. Así que, Gracias, Carlos. Da tus palabras de cierre como para que nada, gracias, no, nada, invitarlos, nosotros tenemos varios locales, estamos en Miraflores, estamos en San Isidro, en Jesús María, Magdalena y La Molina, ¿ya? Hemos hecho convenios con varias instituciones, entonces podemos trabajar, dar espacios y horarios. Los interesados tienen el QR, nos pueden buscar tanto como yo, como Alfredo Seguro, como Escuela Shihei. Les recomiendo más como Escuela Shihei porque le pongo más interés que a mis redes personales. Y ahí van a poder encontrar muchísima información. O sea, no solamente tenemos textos, tenemos la página web, tenemos las redes, tenemos información, tenemos videos, un poco para desmitificar este tema del Tai Chi, sacarlo un poco del oscurantismo y llevarlo a lo que es hoy en día en China, ¿no? La base de la medicina preventiva. Entonces, nada, están cordialmente invitados y gracias a ti, Carlos, por la invitación. No, Alfredo, a ti gracias por aceptarla y de verdad que espero que no sea la última vez. Yo creo que la próxima haremos una presentación en vivo con todos nuestros amigos de Medi y lo coordinamos bonito porque de verdad me he quedado así. Me enganchaste, así que está excelente. Mira, tú que estás ahí en la FAP, nosotros estamos en San Isidro, en el centro Yoya, que es en Emilio Cavenecia, la cuadra 3. Entonces, un día date un salto y nada, mira, el otro cercano es el Manuel Bonilla, en Miraflores. Justo cuando le voy a decir la buena noticia se me corta la señal. No, te decía, estamos en el centro Yoya, en San Isidro, y en el Manuel Bonilla, hicimos un convenio con la Municipalidad de Miraflores, así que estamos en el Manuel Bonilla, en el estadio que está en el límite de Miraflores con San Isidro, y que justamente para los miraflorinos tiene 30% de descuento. Ya de ahí vamos a negociar para nuestros amigos de Medi cuánto por ciento de descuento nos vas a dar. ¿Ya? Perfecto. Los espero. De verdad que está excelente, mi estimado Alfredo. Excelente, de verdad que. Y para los que quieran, entonces, por el QR de nuestro amigo Alfredo o por nuestras redes que está quedando grabada esta charla, de verdad que qué interesante el Tai Chi como medicina preventiva y hasta yo diría ya no tanto preventiva, sino inclusive curativa. Así que, mi estimado Alfredo, buenas noches, muchísimas gracias. Un abrazo. Y con todos los amigos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Amigos, nos vemos hasta el próximo miércoles. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.